Listo, mi hermano Rodri. Vale, Usted se José. hizo hospedador otra vez. Usted está hospedador. Entonces, pónganos en silencio. Sí, es que me tocó sacarlo para poder arrancar a grabar, pero Listo. ya otra vez estás tú. Bueno, mi amado. Entonces yo los pongo en silencio. Vale. Iglesia, bendiciones. Dios les bendiga a los que ya están ahí Amén. frente a sus pantallas, frente a sus monitores. Nuevamente, saludo para hermano José, su familia. Una alegría poder estar con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Hay algo que a mí me fascina en la vida y es compartir la palabra del Señor. Y como Dios es bueno y nos consiente, a mí Dios me ha permitido encaminarme de una manera muy especial por esta área de la educación. Por la gracia del Señor, soy facilitador del Instituto Bíblico, soy facilitador de familias nacionales, facilitador de la Escuela Ministeriales FON a nivel nacional, facilitador de la Universidad Bautista, facilitador de sociedades bíblicas, facilitador en la escuela Esdras y facilitador en una iglesia que se llama Fontibón y facilitador en un seminario en una iglesia que se llama Ciudad Jardín. Nada como tener el Dios que nosotros tenemos. A los que no estuvieron anoche, felicitaciones por haber llegado. A los que estuvieron, mayor felicitaciones por volver a estar. Los que no estuvieron anoche nos deben la ofrenda. Así que por favor, póngase al día para poderles entregar su clase. Bien, hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante dentro de la escatología y es poder conocer bíblicamente a través de la Biblia, poder conocer el tiempo, poder ubicarnos en el contexto de la palabra tiempo. La palabra tiempo en escatología es supremamente importante. Por ejemplo, no sé si usted sabía que en la Biblia existen 3 clases de días. 3 clases de días. El primer día está en Génesis capítulo 1, cuando dice, y fue la tarde y la mañana un día. A eso en la Biblia o en escatología se le llama el día luz. Día luz. Iba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese era el día luz. En la Biblia está también el día sagrado o escatológico. Ambos entran dentro de ese rango porque tienen el mismo tiempo, el mismo valor. El día sagrado o escatológico comienza a las 6 de la tarde del día de hoy y termina a las 6 de la tarde del día siguiente. Entonces ese es el día escatológico o sagrado. Y también en la Biblia está el día gregoriano. El gregoriano es el que nos rige a nosotros. Entonces el gregoriano comienza esta noche a las 12 y termina mañana a las 12 de la noche. Ese es el día gregoriano. Entonces hay 3 clases de días dentro de la palabra tiempo. Cuando estamos hablando de esto es importante porque, por ejemplo, en la muerte y resurrección de Jesús se utilizaron los 3 días. Se utilizó el día luz, se utilizó el día escatológico y se utilizó el día gregoriano para que la profecía fuera perfectamente cumplida. Entonces, por eso es muy importante conocer dentro de la escatología lo que es el tiempo. En la escatología, el año tiene 360 días en la escatología. No hay día bisiesto. En la escatología, los años son de 360 días y los días son de 24 horas. En la escatología, así se mide el tiempo en la escatología. Entonces,
vamos a ver a través de la Biblia que Dios designó un tiempo en el que el hombre debe ser salvo. Hay un tiempo específico para que el hombre se salve, para que el hombre restaure su relación con Dios. A partir de ahí ya estamos por fuera. Anoche alcanzamos a tocar un aspecto de eso. Así que bienvenidos al segundo sorbo de este seminario escatológico en el que espero que ustedes estén siendo edificados. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de días mileniales, días de milenios, basados en lo que dice la Biblia. 1000 años delante de tu presencia es como un día, y un día como 1000 años. Eso lo dice el Salmo 90 y lo dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Bien, observemos esto que se los quiero dejar como refuerzo, porque lo más seguro es que vamos a hablar de eso y va a quedar aquí como refuerzo para el conocimiento de cada uno de ustedes. Estamos con el hermano Rodrigo Muñoz. Estamos precisamente aquí adentro, mejor dicho, estamos en la explanada del templo construida por Herodes y estamos detrás pues, de las monedas que él construyó. Estamos en la Puerta Dorada, por donde acontecerá algo muy importante, pero ese tema ya no lo manejo yo. Dejemos aquí a nuestro hermano Rodrigo Muñoz, que es el experto en la materia. Hermano Edgardo, bendiciones. Otra vez con usted aquí en este maravilloso recorrido, excursión por la Tierra Santa. Hoy ya estamos de este lado. Ayer estábamos observando algunos aspectos de afuera de la muralla. Hoy estamos de este lado. Esta puerta que tenemos aquí en el momento se encuentra cerrada. Sí. No tiene paso para absolutamente nadie, porque proféticamente creemos que por esa puerta ha de entrar al que el pueblo llama el Mesías. Nosotros lo conocemos por la palabra de Dios como el anticristo. El anticristo va por ahí como un conquistador, como el promotor de la paz. Daniel capítulo 9 dice que al comienzo de la semana, comienzo de su aparición, firmará el pacto de paz que tanto anhela toda esta región del Medio Oriente, y al firmar el pacto de paz el pueblo lo exalta, lo eleva como rey, y por aquí lo hacen entrar para posteriormente ubicarlo aquí en lo que realmente ellos consideran como el templo, ¿verdad? Entonces esto es muy significativo en la óptica escatológica, porque será uno de los eventos definitivos para el pueblo de Israel. Ahí comienza una última etapa definitiva del pueblo de Israel. Este hombre entrará, se sentará y se declarará Dios. Sí, él se declara, pero el mismo pueblo lo descubre. Lo proclama. Lo proclama. Lo proclama como el Mesías, porque ellos están esperando un Mesías, según Isaías capítulo 9, que sea príncipe de paz. O sea, es el ingrediente mayor para el pueblo. Eso es lo que ellos dicen que traerá la paz duradera. Es la profecía que todos los profetas le dieron al pueblo de Israel. Por eso ellos no pudieron entender que Jesucristo sí era el Mesías. Porque Jesucristo, por el contrario, dijo: yo vine a poner en guerra al hijo contra el papá, al papá contra el hijo, al yerno contra la nuera, entonces contra la suegra. La nuera no, la suegra. y ellos entonces no vieron en ese Mesías la profecía cumplida. Este señor, llamado anticristo, lo primero que hace, el primer evento que los va a dejar a ellos asombrados, es que logra lo que no han logrado ninguna nación, es firmar el pacto de paz. Ese es el dulcecito que les va a dar. Ese es el caramelo con el cual lo van a meter, a entronizar y hacer entrar por esa puerta como el conquistador, como el Mesías príncipe. Muy bien. Es decir, que los engañará. Sí, totalmente. Los engañará. Me parece a mí que importante todas estas enseñanzas que nos ha compartido el hermano Rodrigo Muñoz en este contexto, en esta tierra y en este lugar. Ojalá nosotros no estemos en esta tierra cuando eso suceda. No podemos estar, porque
ese evento del que estamos hablando no sucederá si nosotros estamos aquí. Muy bien. Pablo dice, sino que a la presente hay alguien quien lo detiene. Y ese alguien quien lo detiene, o sea, el alguien que no lo deja entrar en acción, es la iglesia de Jesucristo. Una vez la iglesia de Jesucristo sea levantada, al otro día hay anticristo. Muy bien. Es decir, si Dios nos guarde, todos te guarde también. Pero si llegas a ver en las noticias que alguien entró por esa puerta y está siendo entronizado como el Mesías, te quedaste. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es que cuando suene la trompeta, tú y yo nos levantemos, nos encontremos con el Señor en las nubes y estemos para siempre. Así que no te dejes engañar. Prepárate porque estos acontecimientos están muy próximos a suceder. Totalmente. Así que la profecía está en el grado 0. muy bien. Así que nos vemos más adelante con otro video. Muchas gracias, hermano Rodrigo, por compartir su conocimiento con nosotros. Esperamos que esto nos edifique a todos. Paz de Cristo. Muy bien, entonces la idea era pues dejar este video con ustedes, que obviamente tiene una parte profética muy, pero muy definida y muy importante dentro del contexto bíblico. Hebreos capítulo 13, el verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí entonces nos tenemos que elaborar, obviamente, preguntas. ¿Cuál es el ayer de Dios? ¿Cuál es el hoy de Dios? ¿Y cuál es el por los siglos de Dios? Ese versículo lo hemos leído seguramente todos, hasta no lo sabemos de memoria, porque dice cosas muy importantes. Ese que Jesucristo es el mismo, pues lo hemos interpretado de muchas maneras y nos parece muy importante. Pero realmente hay una escatología en el tiempo aquí en este versículo. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es el ayer de Dios. Esta línea que dibuja aquí entonces vamos a llamarla como la línea del tiempo. Entonces esta línea amarilla representaría el tiempo. Ese marco rojo representaría la eternidad, por favor. Entonces ese marco rojo es la eternidad. ¿Ok? La eternidad. Entonces, en la parte izquierda de sus pantallas estaríamos en Génesis capítulo 1. Ahí estaríamos en Génesis capítulo 1. Y en la parte central de sus pantallas, toda esa línea, esa línea amarilla es Eloi. Ahí simplemente lo vamos a llamar Eloi. Y en la parte izquierda de sus pantallas estamos en Apocalipsis 21. No en Apocalipsis, sino en Apocalipsis 21. Es importante eso. Entonces, en Génesis estamos en Génesis 1 y en Apocalipsis estamos en Apocalipsis 21. Esto que tenemos aquí, la raya amarilla, es Eloi de Dios. Eloi. ¿Ok? Eloi de Dios. Entonces, el ayer de Dios, permítame en un momentico, el ayer de Dios, entonces lo vamos a encontrar de Génesis para allá. ¿Ok? Ese es el ayer de Dios, de Génesis hacia allá. ¿Ok? El hoy de Dios, entonces, es esta raya amarilla, todo lo que nosotros llamamos tiempo. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21. Y de Apocalipsis 21 para allá es entonces el por los siglos. ¿Ok? Mire cómo se da esto. Entonces dijimos que esto es la eternidad. Dios nunca ha estado en el tiempo. Dios habita la eternidad. Este tiempo fue hecho por causa de un señor llamado hombre. Ustedes me van a perdonar, pero pues aquí estoy haciendo milagros con esto. Entonces, el tiempo fue hecho a causa del hombre. ¿Ya?
Pero estamos diciendo que hay un momento en que el hombre ya no va a estar. El hombre no va a estar. Aquí en Apocalipsis 21, el tiempo termina. El tiempo termina. Entonces, al terminarse el tiempo, lo que hace es que esta línea de aquí con esta de aquí, entonces se van a unir, se unen para que entonces solo exista la eternidad. O sea que de aquí para allá, entonces vamos a estar en la eternidad. El tiempo desaparece porque el tiempo lo hizo Dios para que el hombre se relacione con él. ¿Ya? Dios creó los cielos y la tierra, con ellos creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3. Desafortunadamente el hombre pecó, ¿ya? Entonces Dios en este lapso de tiempo se ha propuesto que el hombre se reconcilie con Dios, se ha propuesto restaurar al hombre y eso lo conocemos con la palabra redención, redimir al hombre de su transgresión y de la maldición que Jehová Dios tuvo que proferir en contra de toda la creación. En Génesis capítulo 3 se profieren 4 maldiciones a causa del pecado del hombre. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: multiplicaré los dolores en tus preñeces. A la serpiente le dijo: sobre el pecho andarás y polvo comerás. A la tierra le dijo, señalando al hombre: maldita será la tierra por tu causa. Y al hombre le dijo: con el sudor de tu frente comerás el pan y la tierra te producirá cardos y espinos. Hay 4 maldiciones ahí. Dios entonces empezó a desarrollar su plan de redención, no a hacerlo, sino a desarrollarlo. Una vez este señor llamado Adán peca, entonces durante todo hoy, el Señor está desarrollando su plan. Por eso usted verá que en cuanto a salvación, nunca el Señor dice mañana. Él siempre dice: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que todo lo que tiene que ver con redención y salvación, el Señor lo enmarca en el hoy. Entonces, en el hoy, Dios está salvando al hombre. Dios vive en la eternidad. Cuando el tiempo desaparezca, entonces Dios trasciende la eternidad y en este punto entonces es que nosotros vamos a estar con Él a partir de ahí en adelante por toda la eternidad. Muy bien, señores, espero esa gráfica nos ayude a entender lo que vamos a hablar. El Salmo 19:4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. La palabra que vamos a rescatar aquí es 1000 años, es como un día. 1000 años como un día. Eso lo dice el salmista. El apóstol Pedro dijo: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Entendiendo que Dios habita en la eternidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Valga la pena, esto no es escatología, pero valga la pena el refuerzo para los hermanos que a veces dicen: hermano, pero es que oro y oro y oro y el Señor no me responde. Escúcheme, nadie ha orado por una petición 1000 años. Nadie. 1000 años es como un día. Hay que hacer una ecuacioncita ahí para que entendamos términos escatológicos. Por ejemplo, en Apocalipsis se dice: se hizo silencio como por media hora. Entonces, ¿cuánto es media hora en la eternidad? Por decir algo, ¿cuánto es media hora en la eternidad? Entonces, esos detallitos hay que tenerlos en cuenta y nos sirven para
reforzar y revitalizar nuestra fe. Nadie ha orado por una petición 1000 años, porque lo que pasa es que la agenda de Dios es eterna y la nuestra es de tiempo. La agenda nuestra tiene años, meses, días, horas, minutos, segundos. La agenda de Dios no. Por eso usted ve que Dios nunca está de afán. Nunca. Usted no ve a Dios nunca de afán. A Jesús le trajeron una boletica un día que Jesús estaba en campaña. Alguien le pasó una boletica y Jesús la miró y la boleta decía: venga rápido a Betania, que su amigo Lázaro está gravemente enfermo. Jesús cogió su boleta, se la echó en el bolsillo de la túnica y Jesús siguió en campaña. Y después de varios días, no después de un rato, después de varios días, Jesús se volvió a acordar, permítame la expresión, de que Lázaro estaba enfermo. Y cuando llegó a donde vivía Lázaro en Betania, hacía 4 días lo habían enterrado. O sea que si usted hace cuentas, Jesús se demoró entre 7 y 8 días para llegar a la casa de Lázaro. Porque cuando Jesús llegó, hacía 4 días estaba en la tumba. Y los muertos en Israel no los entierran al otro día como aquí, que uno se muere y al otro día lo están enterrando. Allá se demoran y entre más querido sea el pariente, pues más se demoraba. Así que Jesús llegó bien tarde, según Marta y María, pero en el tiempo de Dios. Por eso usted ve que aunque Marta y María estaban primero muy molestas y segundo muy desmotivadas, él no se alteró, simplemente dijo: no les he dicho que si creen ven la gloria de Dios. Fue hasta el sepulcro, tranquilo, y llamó a Lázaro y Lázaro resucitó. Así que no había afán. Él es la verdad y la vida, y Él es la vida eterna. Lo mismo pasó con Jairo. Jairo fue bien temprano y le dijo: mire, no vaya a la casa, solamente diga de aquí, dé la orden, que yo sé que mi hija sana. Usted solamente diga: quiero que la hija de Jairo se sane. Eso le dijo: no, es que yo quiero ir a su casa. Pero eran como las 3 de la tarde y Jesús no llegaba a la casa. Cuando le trajeron la noticia a Jairo, que la muchacha se había muerto, Jesús con una seña le dijo: ten confianza solamente, no más. Así que Jesús llegó también bastante rato, porque cuando él llegó estaban las señoras lloronas ya en el velorio. Había unas señoras que se llamaban las plañideras, que eran unas señoras que uno les pagaba para que lloraran el muerto. Ellas no tenían ni idea quién era el muerto, pero uno les pagaba, para uno no tener que llorar, les pagaba para que ellas lloraran, y ellas llegaban donde estaba el muerto y empezaban a llorar como madre de agua. Cuando Jesús llegó, las plañideras ya estaban llorando. Así que hacía rato la niña se había muerto. Pero Jesús llegó, Él es Dios, Dios es eterno, así que no hay afán. Esto que sirva de motivación, diga conmigo: no hay afán. Si Jesús aparentemente no te ha respondido, no hay afán. Igual Él te va a responder. Lo que pasa es que Él no anda de afán. Jesús no tiene reloj, Dios no tiene reloj. Él no anda que van a ser las 11, que me cogió la tarde, que me dejó el bus, que me dejó el Transmilenio, que me dejó el avión. No, señor, Él no anda de afán. Y por eso los cristianos debiéramos aprender a no andar estresados, porque los cristianos nos hemos metido en el cuento del diablo y todo el mundo anda con los pelos de punta. Y no, señor, usted y yo tenemos vida eterna. Así que ¿para qué correr? Tenemos vida eterna. Que corra la gente que tiene vida efímera, pero nosotros tenemos vida eterna. Así que hágale despacito, hermano, que vamos a vivir eternamente. Muy bien, alabanzas al Señor. De esto me interesa que tomemos la parte amarilla que dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era. O sea, estamos hablando de cosas que Dios hace, que para el hombre común pueden ser muy extrañas, pero que para nosotros deben ser normales, porque nosotros tenemos un Dios que el mundo no tiene. Mire lo que dice el proverbista.
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pregunta, ¿hay algo que se pueda decir, aquí esto es nuevo? No, señor. Ya fue en los siglos que nos precedieron. Por eso entonces usted debe entender esta partecita de días mileniales. Ahora, si le cuesta entenderlo como días mileniales, entonces simplemente entiéndalo como dispensaciones. Le va a dar el mismo tiempo, le va a dar la misma cantidad y le va a dar el mismo resultado. ¿Por qué yo lo tomo como días mileniales? Porque las dispensaciones, no todas, duraron 1000 años. Hay una que duró 320 años, 314 años, 1500 años, 600 años. Entonces, todas no duran 1000 años. ¿Ya? Pero sumadas las dispensaciones todas, suman 7000 años. Y sumados todos los días mileniales, suman 7000 años. Así que si no lo logra captar por días mileniales, simplemente mírelo por dispensaciones. Ok, vamos a obviar esta diapositiva. Podemos entonces afirmar que en la escatología la teología tiene su punto final. Les tengo una buena noticia, iglesia, vean. Va a llegar un día, escuchen, va a llegar un día, y no está tan lejos, que usted no va a tener ni que orar, ni que ofrendar, ni que diezmar, ni que leer la Biblia, ni ir a culto, ni a ayunar, nada de eso. Va a llegar un día cuando la escatología se cumpla en su totalidad, la teología también termina. ¿Ya? ¿Qué realmente es lo que va a pasar? Que va a llegar el momento en que nosotros vamos a conocerlo a Él a la plenitud, además porque vamos a estar con Él, vamos a vivir con Él. Así que no se necesita ni Biblia, ni se necesitan pastores, ni se necesita iglesia, ni se necesita diezmar. Eso lo hacemos aquí porque aquí estamos en vida cristiana, pero cuando estemos ya con Él, no necesitamos hacer eso. Así que afírmese porque esto está que sucede. Alabanzas al Señor. Ahora sí llegamos entonces aquí al punto donde vamos a comenzar a hacer la discusión. El capítulo 2 del Génesis dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea que en el día 6, hasta el día 6, Jehová Dios hizo todo lo que tenía que hacer, incluido el hombre, y descansó en el día séptimo. Así que si puede anote por ahí 6 días de trabajo y 1 de descanso. 6 días de trabajo y 1 de descanso. A eso es que le estamos llamando días mileniales. Y usted ve que en el capítulo 2 del Génesis, inmediatamente Jesús bendijo el día de reposo. O sea, lo bendijo, o sea, lo estableció como beneficio para el hombre. No se preocupe que no va a salir adventista de aquí, ni yo tampoco. Yo no soy adventista, yo estoy ya en el verdadero día de reposo que se llama Jesucristo. Pero asúmalo desde esa óptica, ¿ok? Entonces, 6 días de trabajo y 1 de descanso. Igual a 6 dispensaciones de trabajo y 1 de descanso. Se va a trabajar durante 6 épocas, 6 etapas, 6 dispensaciones y 1 dispensación es de descanso. Se va a trabajar 6 días y 1 es de descanso. Mírelo por donde quiera, que igual le va a dar la misma cuenta. Ok. El libro de los Hebreos dice el apóstol, porque solo nosotros los que creemos en Dios podremos entrar en el lugar de descanso. Porque él ha dicho, yo juré en mi enojo que ellos que no creen en mí, no entrarán en mi reposo. Para entrar en esto y entender esto hay que creer en Jesús. Ok. Ojo pues a esta gráfica, señores. Vamos a ponerle mucha atención a esta gráfica. Aquí está el mismo versículo de Génesis.
es para poder confrontar la gráfica. Entonces, vamos a ponerle cuidado a esta gráfica. Esto igual hace una línea de tiempo. Esto es una línea de tiempo. Aquí estaríamos en Génesis capítulo 1, 4000 años antes de Cristo. ¿Ok? Y aquí llegaríamos entonces al año 0 antes de Cristo, año 0 antes de Cristo. Estaríamos entonces en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Estaríamos hablando entonces de 4 días y 5 dispensaciones. Escuche eso. Por eso les dije que no es lo mismo días que dispensaciones en cuanto al valor del tiempo. Entonces, no todas las dispensaciones duraron 1000 años. Por eso, de Génesis 1 hasta Malaquías hay 4000 años, pero se gastaron 5 dispensaciones. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. De Génesis 1 hasta Malaquías hay 4000 años, pero se gastaron 5 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa y ley. Muy bien, espero vaya quedando claro esto. Después de la dispensación de la ley, o sea, el Calvario, porque la ley terminó ahí en el Calvario, aquí, en la muerte de Jesús, viene el día 5 y el día 6, que los dos hacen una sola dispensación, o sea, la dispensación de la gracia. Ojo a eso. Digo, termina la dispensación de la ley, se da el juicio del Calvario, viene el día 5 y el día 6, acuérdense que son 6 días de trabajo, ahí ya los tenemos, 6 días de trabajo. El día 5 y el día 6 hacen una sola dispensación. Se llama la dispensación de la gracia, que es en la que estamos nosotros. Valga la pena decirles que estamos en el día de la gracia, pero bien por la tarde. Ya bien por la tarde. Y acuérdese que el día de Génesis 1 y de Génesis 2, tarde y mañana, es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pablo dijo, viene la noche cuando ninguno puede trabajar. Entonces, eso es representativo, es representativo. Yo digo, estamos en el día de la gracia bien por la tarde. Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, después del año 0 aquí, entonces, de aquí para acá, es donde comienza la era cristiana. Por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo. Entonces comienza la era cristiana, tenemos el primer día, 1000 años, ¿ok? El segundo día, entonces 2000 años. Estos 2 días, entonces sigue siendo lo mismo, 1000 años para este día y 1000 años para 2000 años. Se cumplen esos 2000 años, ya para cumplir los 6 días de trabajo, y entonces se da el levantamiento de la iglesia. Ajá, se da el levantamiento de la iglesia. Cuando la gracia termine, el evento que sucede es el levantamiento de la iglesia. Ok, ¿qué sigue después entonces de eso? Sigue el día 7. Recuerden, 6 de trabajo y 1 de descanso. Entonces el día 7 es el día de descanso. Ahí la gente no trabaja. Esa se llama la dispensación del reino o el milenio. Como usted lo quiera llamar, no hay problema. Se llama la dispensación del reino o el milenio. Ahí no se trabaja. Cuando estoy diciendo no se trabaja, estoy hablando no hay acción con respecto a redención. ¿Ok? No estoy hablando de molear machete, de coger café, de ordeñar vacas, ni de sembrar maíz. Estoy hablando con respecto a redención. Acuérdense que la palabra que utilizamos fue redención. Dios redimiendo al hombre a través de 6 días de trabajo y 1 de descanso. En ese día de descanso no hay trabajo de redención. Ahí el hombre ya tiene que estar redimido, porque hasta aquí, hasta el día 6, hay oportunidad de que el hombre se redima. Muy bien. Entonces,
1000 años equivale un día, 1000 años equivale al día de descanso, por eso se llama milenio. Entonces, ese milenio es el día de descanso, que a la vez entonces, como usted se dará cuenta, entonces aquí tenemos hasta aquí, hasta Malaquías, 4000 años, más 3000 aquí, 2000 aquí, perdón, en los 2 días, entonces serían 6000. Y 1000 que tenemos aquí, 1000 años, que es un día, el milenio, están las 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. Igual que decir día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. Alabanzas al Señor. Permítame, yo me asomo un momentico porque yo necesito saber que ustedes no se me están durmiendo y que me están entendiendo. ¿Alguien me puede decir cómo vamos? Bien, mi hermano, gloria a Dios. Nadie ha escrito nada. Creo Ah, que todos lo están entendiendo. ok, no, los veo muy concentrados. Ahí los veo muy concentraditos. Muy bien, entonces bien hasta ahí, ¿cierto? Entendido hasta ahí, desde Génesis 1, entendiendo que estamos hablando de redención, de redención. Esto es importante que lo entendamos porque Dios no fracasó cuando Adán pecó. O sea, no fue que Adán pecó y Dios estaba rascando la cabeza y dijo, a bestia, ¿y ahora qué hacemos? No, la Biblia dice que Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Y el Cordero de Dios fue inmolado también desde antes de la fundación del mundo. Mejor dicho, en palabras más castellanas, usted y yo fuimos salvos antes de que el mundo fuera hecho. Cuando usted nació, Dios ya te tenía ahí en ese plan de salvación. Eso es maravilloso y realmente es grande, es grande. Entonces, Dios no fracasó con Adán. Simplemente Adán lo que hizo fue ponerle el dedo al interruptor de la redención para que la redención comenzara a funcionar. Desde entonces Dios está tratando de salvar, y esto sí es importante que lo asuma. Dios tratando de salvar al hombre con el hombre, incluido el hombre Jesucristo. ¿Aló? Digo, Dios tratando de salvar al hombre con el hombre, incluido el hombre Jesucristo. Por eso usted ve que cuando Adán peca, entonces aparecen unos líderes. Entonces aparece Noé, aparece Abraham, aparece Moisés, aparece Sansón, aparece Josué, aparece David, aparece Saúl, aparece Salomón, aparece una cantidad de hombres con los cuales Dios estaba tratando de que el hombre pudiera ser redimido. Pero usted ve que a todos el diablo los mató. A todos. Mire, hagamos historia, vea. Noé terminó borracho. Abraham terminó descarriado en Egipto. Moisés no llegó a la tierra prometida. Sansón terminó enredado en las naguas de una señora. Saúl terminó consultando a Regina 11. David terminó, pues, bien mal porque cometió adulterio y crimen. Y Salomón terminó haciendo mercado para 1000 muchachas. Así que, ¿para qué les cuento el resto de la historia si realmente la historia es muy mala? Pero escúcheme en esto porque ahí estamos involucrados usted y yo. Llegó un momento en que Dios tenía que escoger otro líder para enviarlo para que redimiera al hombre. Porque acuérdense que la ley de redención, la norma de la redención decía que al pariente que caía en el pecado, al pariente que era secuestrado, al pariente que caía en esclavitud, lo redimía el pariente más cercano. ¿Ya? Entonces lo tenía que redimir, era su familiar más cercano. Entonces, cuando llegó un momento en que Dios tenía que seleccionar otro hombre, su Biblia dice que Jehová Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había uno que hiciera lo bueno.
¿Sabe qué es lo triste? Que en esa última mirada que Jehová Dios hizo, lo miró a usted y me miró a mí. Y no calificamos. Todos se habían descarriado. Todos habían pecado. Todos habían hecho lo malo. Ahí es cuando Jehová Dios entonces dice, no hay otro hombre, entonces yo mismo iré y los salvaré. Ahí es cuando aparece en escena el hombre Jesucristo. Por eso digo, Dios tratando de salvar al hombre con el hombre, incluido el hombre Jesucristo. Por eso Poncio Pilato, cuando salió al balcón como a las 9 de la mañana, con Jesús, él dijo, he aquí el hombre. Ojo, he aquí el hombre. ¿Cuál hombre? El hombre que estaba pidiendo la redención del hombre. O sea, era un hombre el que tenía que redimir al hombre. Eso estaba profetizado en lo que decía Goliat cuando salía al campo de batalla. Cuando Goliat salía al campo de batalla, él decía, denme un hombre. Goliat es tipo de Satanás. Satanás pedía un hombre que lo derrotara a él y lo hiciera su esclavo. Jesucristo es el hombre. Entonces, Poncio Pilato sale y dice, he aquí el hombre. ¿Ya? Y todos sabemos que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue nuestra redención, fue nuestro perdón y fue nuestra salvación. ¿Quién lo hizo? Nuestro hermano mayor, Jesucristo. Alabanzas al Señor. ¿Bien hasta ahí? Entonces, miren lo importante de entender esto del tiempo, y cómo Dios en cada época ha intentado salvar al hombre con el hombre hasta que vino el hombre Jesucristo. Muy bien, entonces continuamos, porque ahora viene la parte teológica de esto y es importante que la entendamos. Entonces ya tenemos aquí esta gráfica, ahora vamos a ver cómo vamos a desenvolver esto. Resumimos entonces, estoy resumiendo la gráfica. 7 milenios es igual a 7 dispensaciones, igual a 7 días. Los días son mileniales, 6 días de trabajo, 1 es de descanso, el milenio. 2, de Génesis hasta Malaquías, 4,000 años, exactamente 4 días. Desde el aposento alto hasta la venida del levantamiento de la iglesia, 2,000 años, o sea, 2 días. El milenio es el día 3, que a la vez es el día 7. Día 3 después de Malaquías, día 7 en la cuenta general, que también es el día de descanso. Así que desde Génesis hasta Malaquías, 4 días. Y desde el aposento alto hasta el levantamiento de la iglesia, 2 días. Y el milenio es el día 1 o día 3, que es también día de descanso. Eso parece un trabalenguas, pero con despacio usted lo va a entender. Muy bien. Mire lo que dice esta versión bíblica. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Miremos esta otra versión. Mi espíritu no será deshonrado para siempre en el hombre, porque el hombre es completamente malo. Le voy a dar 120 años para que arregle sus actos. Ojo, póngale atención a esos textos. Le voy a dar 120 años para que arregle sus actos. Muy bien. Y aquí está la versión que normalmente nosotros tenemos. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La pregunta es entonces, vea que estamos parados en Génesis 6, verso 3. Estamos en la época diluviana. La pregunta es, ese texto que estamos leyendo en 3 versiones, ¿realmente a qué se refiere?
¿A quién está dedicado ese texto? ¿Con quién está hablando el texto? ¿Qué época de la historia del hombre cubre ese texto? Todas esas preguntas me las tengo que responder yo. Ahora, escúcheme, iglesia, lo que les voy a decir. Mire, hay tres formas bien concretas de leer la Biblia o de ver la Biblia. Si tú te acercas a la Biblia con ojos históricos, la Biblia te cuenta unas historias maravillosas. Hay historias de amor, hay aventura, hay acción, hay de todo. Si tú te acercas a la Biblia con ojos teológicos, pues la Biblia te habla de Dios de qué manera extraordinaria. Y si tú te acercas a la Biblia con ojos escatológicos, entonces la Biblia te dice cosas que no te dice con los otros ojos. Es importante que usted para este seminario haya traído las gafas escatológicas, porque a menos que te ponga las gafas escatológicas vas a estar viendo en este texto lo que yo estoy viendo. Si tú trajiste las históricas, estás ubicado solamente en la época de Noé. Si estás viéndolo con las teológicas, pues está diciendo Dios queriendo salvar a Noé. Y Noé halló gracia delante de Dios y no más. Pero con la escatológica, mire lo que nos va a dar aquí. Entonces póngale cuidado. Entonces Dios no se la va a pasar peleando con el hombre siempre. O sea, Dios no quiere estar disgustado con el hombre. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Primera parte. Ahora, esta expresión hombre, ¿a quién se refiere? ¿Al individuo o a la raza? Eso es importante que te lo preguntes. La palabra hombre ahí, ¿a quién se refiere? ¿Al individuo o a la raza? Si es al individuo, tendríamos que anular esta palabra para siempre, porque un hombre no dura para siempre, pero la raza sí va a durar más tiempo. Entonces, aquí el Señor Jehová Dios está hablando con la raza humana. No me voy a estar contendiendo, peleándome con la raza humana para siempre. O sea, yo no voy a durar eternamente peleándome con el hombre. Le voy a dar 120 años para que se reconcilie conmigo, que es lo que dice este texto que me parece muy diciente. Dice, para que arregle sus actos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ojo a eso. Después de que Jehová Dios dice esto, apareció una cosa que se llama la ley del jubileo. La ley del jubileo. ¿Qué es un jubileo? Vamos a ver qué es un jubileo. Entonces, la ley del jubileo decía que cada 50 años, entonces se tenía que restituir al hombre. Ojo a lo que dije, restituir. Eso es lo mismo que redención. Cada 50 años, el que estaba esclavo, el que estaba secuestrado, el que le habían embargado la hacienda, al que le habían secuestrado los hijos, los que tenían deudas en los bancos, los que, etcétera, eso les era perdonado y los que lo habían perdido les era restaurado. O sea que el hombre volvía a recibir y a ser restituido en todo lo que tenía. Acuérdense en que fue que allá en Edén hubo un señor que perdió la finca, perdió la salvación, perdió la vida eterna porque hizo un mal negocio y a partir de entonces Dios está procurando restituir a ese hombre. Entonces él dijo, le voy a dar a ese hombre 120 años para que se restituya. Pero note que el versículo aquí se transformó. Dijo Jehová Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 jubileos. 120 jubileos. Dijimos que un jubileo era ¿cuánto? 50 años. Cada 50 años había un año jubileo. Si tú multiplicas 50 por 120, ¿cuánto te dio? 50 por 120. ¿Cuánto le dio? 6,000. 6,000. Ok. Ahora pregunto, ¿usted cree que la Biblia tiene coincidencias?
No, señor. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos años, cuántos días, cuántas dispensaciones dijimos que eran de trabajo? 6,000 años. Entonces, en 6,000 años el hombre tiene que estar reconciliado con Dios o ya Dios toma una determinación. Le voy a dar 120 jubileos para que arregle sus actos. Alabanzas al Señor. Mire esta joya que hay aquí, que con los ojos históricos no dice más que lo que dice el texto. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día 3 o el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Aquí yo necesito que alguien concurse, por favor. Pregunto, que no sea el pastor. Pregunto, si usted entendió la gráfica, ojo, si entendió la gráfica, ¿dónde usted ubicaría este texto? ¿Dónde? En la gráfica. En la gráfica, dígame, ¿en qué parte de la gráfica usted ubica ese texto? Voy a asomarme para poder ver con quién estoy hablando. Que no sea el pastor. Levante la mano o hágale señas al pastor para que él le abra el icono. Usted me dice, Mauro Rodrigo, yo ubico ese texto en tal parte de la gráfica. Hermano Steven, conteste, usted alzó la mano. Dios le bendiga, hermano. En los 2 días, o sea, en los 2000 años de la dispensación de la gracia. O sea, usted lo ubicaría de Malaquías para acá. Sí, señor, los 2000 años que representan los 2 días. Ok, vale. ¿Usted tiene cargo en la iglesia o no? No, señor. ¿Y por qué? Ese muchacho lo bauticé hace un año. Ah, está pollito todavía, pero lo veo bien. Pero ya predica. Es que les iba a decir que si la respuesta es mala, le quitamos el cargo. Si la respuesta es buena, le subimos el sueldo. ¿Cómo fue la respuesta, mi pastor? Ok, no, lo veo muy bien. Amén. Bueno, ese versículo debe estar ubicado entre días. O sea, ahí en el tiempo de la gracia. Ojo a eso porque eso es importante que lo entendamos. Entonces, les dijo Dios a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana. Mire, aunque le cueste un poquito de trabajo asumirlo, en este hoy y mañana está ubicada la iglesia. E Israel está ubicado aquí en cuanto a salvación. Israel no se va a salvar en estos 2 días. Estos 2 días son para la salvación de la iglesia. Israel se salva en el tercer día, porque en el tercer día Jehová Dios descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte. Mire, si usted ha leído esta porción de la palabra, todo el capítulo, yo le pregunto, ¿el pueblo de Israel vio a Dios cuando Jehová Dios descendió sobre el monte? Así como dice el texto, lo vio. Ellos vieron a Jehová Dios, dice, a ojos de todo el pueblo. No lo vieron. El pueblo ni siquiera podía acercarse al monte porque el que se acercara se moría. Aún dice, si aún un asno se acerca, lo matamos. Pero mire entonces el cumplimiento de esa profecía. Este es Éxodo 19 y este es el cumplimiento de la profecía. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Acuérdese que tierra es Israel. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Quiénes lo verán? Israel. Esto es la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Aquí el cumplimiento fue parcial. Jehová Dios vino sobre el monte y habló con Moisés.
Aquí está el cumplimiento total. Jehová Dios viene y se deja ver de todo el pueblo. El texto dice, todo ojo le verá. Alabanzas al Señor. Seguimos avanzando. Mire todavía esto. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. 6 días. Ese monte representa la tierra. La tierra será llena de su gloria, dice el profeta. Toda la tierra, todo el monte será llena de la gloria de Dios. ¿Por cuántos días? Por 6, porque por 6 días se está anunciando la gracia. Noé halló gracia. El que el Señor le haya hecho delantales a Adán y a Eva es que hallaron gracia. Usted y yo estamos aquí por gracia. La gloria de Dios cubrió el monte por 6 días, pero a los 6 días la gracia es quitada. Y mire este versículo, que esto es una joya que realmente vale la pena tener en cuenta. Oseas dice, ojo, nos dará vida, le está hablando a Israel, después de 2 días. Oiga esto, tenga en cuenta esta palabra y esta palabra inicialmente. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Entonces, ¿cuáles son los 2 días? Los 2 días de la gracia. Después de esos 2 días nos da vida, o sea, nos salva. En el tercer día, ¿cuál es el tercer día? El milenio, nos resucita y viviremos delante de él. Hay una versión que dice, y reinaremos con él. Mire lo importante que es tener esto claro. Entonces, a Malaquías dejémoslo quieto, ya se gastaron 4, más 2 días aquí 6, más este día 7. ¿Qué más claro puede estar la profecía de la palabra del Señor? Ok, esto lo vamos a obviar porque nos demoramos mucho. Aquí vuelve el Señor y profetiza sobre lo mismo, 6 días después. 6 días después. Haga de cuenta que el texto dijera de la siguiente manera. 6 días después Jesús llamó a la iglesia para que subieran al cielo, al monte alto. Es más o menos como si usted estuviera leyendo así. Porque esto que está aquí es lo que nosotros llamamos la transfiguración. Es una manera de el Señor haberles dicho a los discípulos, vea, cuando todo esto termine, lo que va a pasar con ustedes es esto, que ustedes van a ser glorificados, van a recibir cuerpos gloriosos y van a subir al cielo de esta manera, y los muertos en Cristo van a resucitar. Por eso ahí se apareció Moisés y Elías, etcétera, etcétera. ¿Cuántos días? 6 días después. Muy bien. Y mire esto, que esto sí, pues ni para qué ponerle peros. En este capítulo está la parábola del buen samaritano, pero solo tomé este versículo porque es el que quiero que analicemos. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Así que este samaritano le pagó 2 días de trabajo al mesonero para que restaurara al hombre que lo había perdido todo. Acuérdense que sobre eso es que venimos trabajando. Para que restaurara al hombre que había perdido todo. El mesonero aquí es tipo de la iglesia. Así que el buen samaritano, que es Cristo, sacó 2 denarios y le dio al mesonero para que en 2 días le regalara la imagen a ese señor que había caído malherido. Pero mire lo que dice aquí. Cuídamele. Y si gastas más o de más, yo te lo pagaré cuando venga. Ojo, póngamele cuidado a esta palabrita, téngala ahí, igual que a esta. Esta palabrita que le señalé ahí, equivale a esta. Equivale a este después. Este después. Y si gastas más, equivalen a lo mismo.
Este después, y si gastas más, equivalen a lo mismo. Es importante que las tenga ahí. Y todo lo que gastes de demás, yo te lo pagaré cuando regrese. Alabanzas al Señor. Muy bien. Concluyo esta lección diciendo entonces, ojo, iglesia, los 6 días de trabajo ya agonizaron. Las 6 dispensaciones también. Así que en este momento nos encontramos en el después de Oseas. Nos encontramos en la paciencia de Pedro. Pedro dice, no tengan las promesas de Dios por tardanza, sino que sepan que Dios es paciente para esperar. Estamos en el después de Oseas, en la paciencia de Pedro y en el si gastas más de Lucas. Estamos en un poquito y el que ha de venir, vendrá. Alabanzas al Señor. Lo que les estoy diciendo, iglesia, es que el tiempo concluyó. Estamos en las extras de Dios, en el después de Oseas, en la paciencia de Pedro, en el si gastas más de Lucas, en el un poquito y el que ha de venir, vendrá. Alabanzas al Señor Jesús. ¿Qué nos dice esto a manera de reflexión? Que usted y yo no estamos siendo conscientes de lo que está pasando. Y hay cristianos que están entretenidos vitrineando a Satanás, entretenidos en las cosas del mundo y no se han dado cuenta que el tiempo se acabó. ¿Ya? No se han dado cuenta que el tiempo se agotó, que el tiempo se acabó. Es importante entonces, iglesia, que reflexionemos. En cualquier momento el celofán del cielo se rompe y la trompeta de Dios suena. Y escúcheme, hablando de tiempo, Pablo dice a los tesalonicenses, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros llegaremos al cielo, seremos transformados. En un instante. Juan dice en el capítulo 4, el verso 2 de Apocalipsis, y al instante yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ayúdenme y vamos a hacer cuentas, como estamos hablando de tiempo, vamos a hacer cuentas cuánto es un instante. Entonces, vale, cuidado. Un siglo son 100 años. Un año son 12 meses. Un mes son 30 días. Un día son 24 horas. Una hora son 60 minutos. Un minuto son 60 segundos. Y un segundo son 16 instantes. Y en un instante, tú no vas a estar ahí. Vas a estar de patita en el reino de los cielos. En un instante. Sirva esto de llamado de atención para el que dice, no, cuando el Señor vaya a venir, yo me voy arreglando, yo me quito esto, yo me dejo de aquello, yo dejo de fumar, yo dejo de tomar, yo dejo la novia inconversa, yo esto. En un instante. No hay tiempo de que botes el cigarrillo, no hay tiempo de que dejes de oler a cerveza, no hay tiempo, nada. En un instante estaremos en la patria celestial. Así que si te quedaste, te quedaste. Porque ahí es que estar preparados. Y para esto son estos seminarios, para que la iglesia entienda que el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Y acuérdense que estamos hablando de un Dios que para él un año es como 1000 años y 1000 años como un día. A ti te pueden decir, no, eso faltan como 200 años. ¿Y cuántos son 200 años en la eternidad de Dios? Así que yo quiero que usted esta noche en casa reflexione y entienda que las profecías y el tiempo se agotaron. Lo único que falta es que la trompeta de Dios suene y que usted y yo subamos a la patria celestial
para estar siempre con el Señor. ¿Listo, mi pastor? Lección número 2. Amén, amén, hermano. Sigamos. Sigamos, ¿sigo enseñando? Sí, señor, por supuesto. Vale, listo. Pensé que ya íbamos a parar ahí. Ok, Bueno, entonces, o esperemos, pues, va 1 hora y 20 minutos, mi hermano Rodri. No sé si, pues, ¿qué hacemos? Mira, sería mirar a ver qué tantas preguntas bueno, hay. No sé si tú ¿qué tienes. preguntas tenemos, iglesia? Si alguno alce la mano y, y claro que sí, tenemos tiempo para las preguntas, hermano Rodrigo, claro que sí. Vale. ¿Quién quiere preguntar algo? Que me alcen la manito. No he visto ninguna mano en las dos pantallas. Significa, el hermano Steven. Sí, señor, ya, y el hermano Antonio Vera. Hermano Steven, ¿cuál es su pregunta, por favor? Amén. Dios le bendiga. En la parábola del buen samaritano tiene importancia que el hombre este que descendía de Jerusalén e iba hacia Jericó, lo que tipifica Jericó, el mundo, y Jerusalén, la iglesia, como nosotros. Sí, Jerusalén significa casa de paz, significa casa de pan, significa casa de misericordia y significa ciudad de refugio. Jerusalén es tipo del mundo. Entendiendo que ir de Jerusalén a Jericó, cuando uno va de Jerusalén a Jericó, no va subiendo. Como sí le pasa a muchos que se apartan de Dios, a muchos que se enfrían en la iglesia, y ellos creen que son muy inteligentes. Es más, hay gente que cree que cuando se aparta de Dios le va mejor y son inteligentes. Miren, uno desciende de Jerusalén, va descendiendo y llega a un punto donde le anuncian, usted está en el punto 0 sobre el nivel del mar. Entonces, ahí está 0 metros sobre el nivel del mar. Y uno sigue descendiendo hacia Jericó y desciende hasta 460 metros por debajo del nivel del mar. O sea, ese es el estado, el peor estado en el que un hombre puede caer. Irse de Dios, irse de la iglesia, irse de la misericordia de Dios. Está 460 metros abajo de un pecador normal. O sea, en un estado miserable, en un estado caótico. Eso fue lo que le pasó a este señor. Descendía de Jerusalén a Jericó. El mesonero o el buen samaritano lo retorna a Jerusalén, que es la casa de misericordia, la casa de la abundancia, la casa de paz, la casa de pan y la ciudad de refugio, y lo pone en manos del mesonero, que es tipo de la iglesia. O sea, el mesonero era una persona que es tipo de la iglesia, y le dice, cuida de él, restáurelo, arréglelo otra vez como era, y cuando yo venga le pago lo que gaste de más. Le pagó 2 días, ¿ya? Eso mismo fue lo que estábamos viendo ayer con respecto a Efesios 4:11. Acuérdense que en Efesios 4:11 vimos los 5 sentidos, pero que esos 5 sentidos, que es la mano de Dios a través de los siervos, organizando su rostro, organizando sus heridas, organizando la imagen con que Él te hizo en Génesis 1, 26 y 27. ¿Ya? Entonces es la mano de Dios metida en la iglesia, trabajando con la iglesia. Por eso Pablo dice, a fin de perfeccionar, porque estábamos imperfectos, teníamos cicatrices por todas partes. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de un varón perfecto, a la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, que volvamos a recobrar la imagen que perdimos en el Edén. Recuérdense que estamos hablando de restauración. O sea, ¿cuál es la idea en estos 6,000 años? Que el hombre sea restaurado
a la imagen inicial que Dios le dio al hombre, a la inocencia. Acuérdense que la primera dispensación se llama inocencia, porque el hombre no había pecado. Por eso, una de las versiones que leímos dice, le voy a dar 150 jubileos para que arregle sus actos, o sea, para que vuelva a ser como era al comienzo, inocente y sin pecado. Eso es lo que está haciendo entonces la iglesia hoy, que es el último agente que le ha tocado esta etapa. Pablo dice que nos encargó a nosotros el misterio de la reconciliación. Se lo dio a Noé, se lo dio a Abraham, se lo dio a Moisés, se lo dio a Josué, se lo dio a Sansón, se lo dio a Saúl, se lo dio a David, se lo dio a Salomón. En cada tiempo le dio ese encargo a un hombre, pero todos fracasaron. En este tiempo, dice el escritor a los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien sí mismo hizo el universo. Entonces, Jesucristo, que es el Hijo, es la cabeza de la iglesia. Así que es Cristo mismo en la iglesia el que está trabajando en la restauración y salvación y redención del hombre, para que el hombre recupere esa imagen perdida a razón de haberse ido de Jerusalén a Jericó. ¿Vale? El hermano Antonio Vera me alzó la mano después del hermano Steven. Cuéntenos. Diga, hermano Antonio, ¿cuál es su pregunta? Hermano Antonio, de pronto quite la cámara para que el internet le sea más rápido. Hermano Antonio. No me escucha. Hermano Antonio. Bueno, mientras el hermano habla, ¿quién más? Hermano Rodri, pues aquí tengo una pregunta él es un muchacho es de la iglesia, él está tocado por Dios, pero él hace una pregunta de ayer que no lo quiso hacer. Pues se la voy a formular y usted le dirá, dice, pastor, Dios le bendiga, me gustaría preguntar al pastor sobre el perfil que tendría el anticristo y qué relación tendría Trump con el anticristo. Esa es una pregunta de ayer que él quiso hacer, pero no la hizo. Pues no sé, hermano Rodri, ¿qué dice usted? Pues me gustaría entonces que si quiere dejémoslo para mañana, porque mañana vamos a hablar del anticristo. Entonces lo más seguro es que para mañana le queden más claras las cosas, para no empantanarnos ahorita ahí. Entonces, como mañana vamos a hablar de ese pedacito, yo creo que mañana le van a quedar bien claras las cosas al hermano. Bueno, hermano Antonio, ¿tiene sonido o no? Hermano Antonio, le escucho. ¿Cuál es la pregunta? Hermano Antonio, ya le di el audio. Bueno, sigamos. ¿Quién más entonces tiene otra pregunta? ¿Nadie más? Bueno, hermano. No sé, hermano Rodri, ¿no hay más preguntas? Vale, entonces, pues para que redondemos hoy la idea, porque pues este es un tema que es muy cerrado, pues meterle más cosas aquí es como sacarlos del contexto, y yo quiero que a ustedes les quede esto del tiempo, desde esa óptica de Hebreos 13, de ese Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, que podamos entender eso, cómo está distribuido en el plan de Dios, en el tiempo de la redención, entendiendo que el principio de esto es que a Dios nada lo coge por sorpresa. Entonces, por eso ese tiempo, ese hoy de Dios lo tiene designado para que el hombre se salve. Lo que debemos dejar claro esta noche
mis amados, es que el tiempo designado por Dios, ese tiempo ya se agotó. O sea, ya se acabó. Lo que queda de tiempo es gran tribulación y es el milenio, pero en el milenio tú ya tienes que estar salvo. ¿Ya? Ya tienes que estar salvo. El milenio no es para que la gente se salve, el milenio es para los salvos. ¿Ya? Para los salvos. Entonces, cuando estoy hablando del tiempo de salvación, ese tiempo ya está agotado. Por eso dijimos, estamos en el después de Oseas. Estamos en el si gastas más de Lucas. Estamos en la paciencia de Pedro y estamos en el un poquito. En el un poquito y el que ha de venir, vendrá. En palabras mucho más españolas y más castellanas, estamos sobre horas extras. Pero el tiempo como tal, el que estaba estipulado y profético, ya se agotó. Ya se agotó. Las profecías están cumplidas. Escúcheme esto, muchachos. Escúcheme esto, iglesia. Escúcheme esto, hermano adulto mayor, adolescente. Vea, para que el Señor venga por segunda vez, dije por segunda vez, no a levantar la iglesia, sino por segunda vez, solo faltan 2 profecías. 2. ¿Y sabe cuál es el problema? Que una de esas es que el Señor levante la iglesia. Y la otra es que se firme el pacto de paz. Y el pacto de paz no se firma hasta que la iglesia no sea levantada. O sea que lo más probable es que mañana no haya seminario escatológico. Esa es una probabilidad. Que mañana no haya seminario escatológico porque estamos esperando que a cualquier momento la trompeta de Dios suene y los muertos en Cristo resuciten y los que estemos vivos seamos transformados. ¿Ya? Sirva entonces este seminario. Esto no es un capricho del pastor Abello, este seminario para que ustedes y yo entremos en reflexión, para que entendamos que esto no es religión. Nos hemos acostumbrado tanto a religión. Mire, nos hemos lamentado tanto por este confinamiento y por esta pandemia y por tener que estar guardados en las casas. Pero ¿acaso usted no ha entendido que Dios también nos está llamando la atención a nosotros? El culto congregacional se había desvirtuado tanto y había perdido tanto valor que usted iba a culto si se le daba la gana, y perdóneme la expresión, pudiendo ir a culto, usted escogía a qué culto ir. Algunos tenían gusto por el de las Dorcas, otros no, o a otros les gustaba era el de alabanza, a otros no les gustaba el de oración y a otros no les gustaba la escuela dominical. Y hoy estamos lamentando por culto y estamos anhelando y cuándo nos volveremos a reunir. ¿Acaso no se da cuenta usted que Dios nos está llamando también la atención a nosotros? Pero escuche esto, que esto sé que es de parte de Dios. Yo estaba hablando con un grupo de pastores y ellos decían, Mauro, esto es una persecución a la iglesia, esto es el diablo callando la iglesia. Y yo le dije, yo no lo veo así. Mire desde qué óptica lo veo yo. Y esto estoy plenamente seguro que es así. ¿Sabe qué fue lo que pasó en este tiempo? Que el dueño de la comisión, de la gran comisión de Mateo 28:19, de la gran comisión de Marcos 16:15, de la gran comisión de Lucas 27:42, de la gran comisión de Hechos 1:8, de la gran comisión de Juan, le puso el pie al acelerador. Si tú prendes cualquier red social a las 9 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, usted va a encontrar predicación de todas las clases en todos los idiomas. Hoy el mundo está siendo bombardeado de evangelio como nunca, como nunca. Usted tiene para escoger mensajes de todas las clases hoy
porque las redes están plagadas de evangelio por todas partes. El dueño de la Gran Comisión le puso el pie al acelerador. Así que esto nos indica todavía que el tiempo se está acortando aceleradamente, porque la profecía dice, será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Y el fin no es el levantamiento de la iglesia, el fin es la segunda venida. Y la segunda venida son 7 años después de la iglesia. Entonces, ¿qué tan cerca está que el Señor levante la iglesia? Por favor, iglesia. Es hora de que reflexionemos, es hora de que despertemos, es hora de que nos pellizquemos y entendamos que el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Listo, mi pastor? Hermano Rodri, es que ayer una chica hacía una pregunta, pero me la mandó con otra hermana. Yo les expliqué un audio, pero como tenemos un poquito de tiempo, a ver si ella dice que qué texto usted le podría dar para decir que somos premilenialistas, que usted lo dijo ayer. Que somos premileniaristas. ¿Por qué somos? ¿Qué textos bíblicos? Entonces, pues aprovechando que tenemos tiempito, hermano Rodri, a ver si, porque fue una pregunta ayer que les dio pena a muchos preguntar. Entonces, mi hermano, esa es la pregunta de la chica. Ok. Bueno, textos habrían todos los que tú quieras con respecto a la segunda venida. Lo primero que tenemos que entender es qué significa la palabra pre. Entonces, pre quiere decir antes. Antes. Entonces, lo que estamos diciendo es que el premileniarismo declara que la segunda venida de Cristo es antes del milenio. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo, que la segunda venida de Cristo es antes del milenio. ¿Vale? Eso es importante entonces dejarlo claro. La segunda venida de Cristo es antes del milenio. Les voy a mostrar aquí unas citas bíblicas. Vamos a ver si las puedo ubicar aquí. Denme 2 minuticos, ya ubicamos aquí unas citas bíblicas con respecto a la segunda venida de Cristo. Y esas citas nos servirían de sustento para decir lo que estamos diciendo. Ok, aquí las tenemos. Entonces, todas estas citas que les estoy presentando ahí, les sirven como citas para decir que nosotros creemos que la segunda venida de Cristo es antes del milenio. O sea, no hay milenio, así como no hay gran tribulación, por eso somos pretribulacionistas, porque la gran tribulación no se da si la iglesia no se va. El milenio no se da si Cristo no viene. Entonces, todas estas citas que están aquí enmarcadas, todas, y hay muchas más, nos hablan de que Jesucristo viene por segunda vez a establecer el milenio, o sea, antes del milenio. ¿Ya? Para ser más concreto, Jesús viene en Apocalipsis, capítulo 19, el verso 11. Jesús viene por segunda vez en Apocalipsis, verso 11. Y el milenio se establece en Apocalipsis 20, el verso 4. ¿Ya? O sea, antes. Primero viene Jesús por segunda vez y posterior se establece el milenio. Entonces, en Apocalipsis 24 se establece el milenio. Jesús viene en Apocalipsis capítulo 19, el verso 11. Pero creo que esas citas que les mostré ahí, pues son más que suficientes para entender por qué somos premileniaristas. O sea, recuerden, pre es antes, así como somos pretribulacionistas, o sea, que la iglesia es levantada antes de la gran tribulación.
también somos premileniaristas. Jesucristo viene antes de que el milenio se establezca. Muy bien. ¿Listo, hermano José? Listo, hermano Rodri. Hay una pregunta que haces acá, no sé si nos las puede responder. Dale. Que si nos puede explicar, como ayer usted partió Mateo 24 en 6 fracciones, que si nos puede decir las generalidades así a grosso modo, que usted explicó algunas que quedaron impactados, pero que dicen que es tan rápido que no lo alcanzan a digerir bien. Vale. Que quedaron impactados algunos hermanos con lo que usted enseñó, de que dos tomadas, pero quieren las generalidades, porque pues, se entiende que está partido. La pregunta es que la gráfica que usted dio ayer es clara de la gracia, de la segunda venida, pero las generalidades que si nos las puede explicar, hermano Rodri, y yo creo que con eso pues terminaríamos. Ok, permítame un momentico para entonces saber si los puedo ubicar en la... Si los puedo ubicar en la... En la gráfica de ayer. Vale, entonces aquí tenemos lo que vimos ayer. Vamos a ubicarnos aquí en Mateo capítulo 24. Entonces aquí tenemos a Mateo 24. ¿Ok? Ahí tenemos a Mateo 24. Entonces dijimos que Mateo 24 tiene 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 tiempos. El tiempo 6 es el que llamamos generalidades. Tiempo 6, que está desde el verso 32 hasta el verso 51. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Entonces, ya les voy a decir qué es lo que encontramos en las generalidades. Entonces, desde el verso 32, Jesús dice, por ejemplo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, la higuera es Israel. Esa es una analogía que Dios hace de Israel. Cuando Israel esté reverdecido, ¿se acuerdan que lo graficamos con Ezequiel 37? O sea, la profecía de Ezequiel 37, el último tiempo, dice, fue un ejército enorme, o sea, todo Israel reunido. Aquí, entonces, Israel ya está y dice, el verano está cerca. ¿Qué es el verano? Es la gran tribulación, o sea, la gran tribulación, recuerde que tiene 2 tiempos, 3 años y medio y 3 años y medio. Nosotros llamamos gran tribulación a los 7 años, pero en escatología, gran tribulación son los últimos 3 años, que es lo que se llama el tiempo de angustia para Jacob, ¿ya? Entonces, a eso es que la escatología llama realmente gran tribulación, los últimos 3 años y medio, que es realmente donde Israel tiene que entregar su vida para poderse salvar. Entonces, la primera analogía que tenemos es con respecto a Israel en relación a la higuera. Lo segundo que Jesús dice es el día y la hora nadie lo sabe. Eso tiene que ver entonces con respecto a la analogía del matrimonio que está aquí en el capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes entonces dice que cuando se celebraba un compromiso matrimonial que se llamaba quedar desposado. Desposado era que se adquiría un compromiso de matrimonio entre un varón y una mujer. Ese compromiso se celebraba entre los dos padres, el papá de la muchacha, el papá del muchacho, la muchacha y el muchacho. Perdónenme, suegras, pero las suegras no intervenían ahí. Solo intervenía el papá del muchacho, el papá de la muchacha y el muchacho. Las suegras no intervenían ahí. Se entregaba una dote, se entregaban 10 monedas, 10 dracmas se le entregaba. El muchacho se las daba a la muchacha
El muchacho se las daba a la muchacha y ella debía guardarlas sigilosamente hasta que se diera el matrimonio. Pero el muchacho se comprometía y se iba para su tierra, para su finca, para donde fuera, para su ciudad, y no volvía donde la muchacha sino hasta el día en que se iba a casar. Ellos no se visitaban, ni se hablaban por WhatsApp, ni se hacían llamadas, ni se hacían videollamadas, no. El muchacho se iba y solo volvía el día que se iban a casar. El problema, óigalo, el problema es que ni el muchacho sabía cuándo se iba a casar, ni la muchacha tampoco. Ellos no fijaban fechas. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. El día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Quién sabía cuándo el muchacho se iba a casar? El papá del muchacho. ¿Ya? La muchacha tampoco sabía. Por eso la muchacha, ojo, por favor, la muchacha, a partir de que el muchacho se iba, ella tenía que conseguir 10 vírgenes, 10 muchachas, que a partir de ahí ellas tenían que mantenerla perfumada, peinada y vestida de novia las 24 horas del día. Ajá. Esto lo estoy hablando en analogía para la iglesia. Entonces, Eclesiastés dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre su cabeza. Lo que Dios le dice a la iglesia es que tenemos que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora en que la trompeta de Dios suene. Así que tenemos que estar como una novia, lista para que cuando suene la trompeta nosotros podamos volar al cielo porque nosotros no sabemos la hora. El Señor vino y dejó la dote. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, adquirió y se enamoró de esa muchacha y le dio palabra de matrimonio. Nosotros estamos ahí esperando que el novio venga, pero no sabemos. La Virgen consiguió 10 mujeres, 10 muchachas. Ellas tenían ese oficio. Ella tenía que estar vestida de novia las 24 horas del día. Y una de las muchachas, una de las 10, se subía a la torre. Había una torre donde ella vigilaba. Y cuando ella veía ya a la distancia a un hombre que tenía que ser el novio, ella pegaba el grito, viene el esposo. Y entonces la novia salía corriendo a recibirle porque estaba vestida de novia. Esa voz es la que nosotros vamos a oír desde el cielo y el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acuérdense que de las 10 muchachas solo sirvieron 5 porque las otras cabecearon y se durmieron. Eran 10 mandamientos los de la ley de Dios, pero no sirvieron para que Israel se salvara. Quedaron 5. Esos 5 los encuentra usted en Efesios capítulo 4. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos 5 ministerios están arreglando a la muchacha llamada iglesia a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí hay otra analogía. ¿Vale? ¿Quiere que le siga hablando de más analogías? Por favor, maduren, váyanse a dormir, hombre. Hermano Rodri, Alabanzas. que la última cortica si la acepta, que cuando dicen el 34, es cierto, digo que no pasará esta generación. ¿A qué se refería generación? Una generación en tiempo de Israel equivalía a 40 años. A 40 años. Entonces, algunos dicen que ese versículo tiene que ver con el tiempo desde el 48, que Israel fue constituido nación, hasta que Israel, pero pues si eso es así, ya el tiempo se venció. Entonces no aplica porque ya el tiempo se venció. Entonces lo que está hablando es no desde el 48, sino a esa generación a la que el Señor se está refiriendo. O sea que eso no va a durar 40 años. O sea, lo que Jesús está hablando de la higuera, aprender la parábola, no va a durar 40 años. O sea que eso va a ser un tiempo cortico. Y estamos hablando de 7 años más o menos, que es lo que
dura la gran tribulación. Por eso dice, no pasará esta generación. O sea, el tiempo del que les estoy hablando de verano y de higuera reverdecida es cortico. Bueno, suficiente entonces por esta noche. Alabanzas. Vamos a orar. Bueno, algunos de los que esta iglesia está renovada, hermano, los que yo recibí el día de mi posesión que usted vino, eso quedan nada más como 5. Del resto todos son nuevos. Entonces, una vez les enseñamos días mileniales también, por eso algunos entienden, otros no. Pero muchas gracias, hermano, porque volvimos a reforzar, a aprender. Y lo importante de esto es saber que Cristo está a las puertas. Este es el propósito de esto, que nos arrepintamos y que estemos listos y sean blancos nuestros vestidos.